Déjenme ver un minutito. En realidad ya no nos quedan, creo, aparte de estas 2 clases más. Déjenme ver. Sí, nos toca micoplasmas, riquecias y con eso se termina todo. Ya, ¿quién quiere empezar? La primera pregunta. ¿Qué características permiten a definir a clamidias como bacterias? ¿Ya? Luis Felipe. Buenas tardes, doctora. Creo que la principal característica que permite definir a las clamidias como bacterias es que en su genoma va a tener tanto ADN como ARN, ya que después esta es muy diferente al resto de las bacterias en el hecho de que necesita necesariamente ser un parásito intracelular porque no es capaz de sintetizar por sí misma el ATP, como necesita ser un parásito intracelular como lo sería un virus, pero el hecho de que tenga tanto ADN como ARN la diferencia. La diferencia importante es el ADN. John, quería decir algo más. Su estructura es similar a la de una gram negativa, para clasificarlo en la familia de bacterias. Solamente, ¿qué es la diferencia? Porque tienen otra pregunta que es bien interesante. Cuando encontraron estas bacterias, tenían que diferenciarlas de los virus y tenían que diferenciarlas de las otras bacterias. O sea, en realidad al principio es un virus, es una bacteria, ¿y qué diferencia tiene con las otras bacterias? Es cierto lo que ustedes dicen, una característica fundamental es que tienen ADN y ARN. O sea, sí son capaces de dar lugar a la síntesis de moléculas y demás, pero, y también tiene una característica similar a una gram negativa. Pero, ¿qué es la diferencia de las bacterias entonces? ¿Por qué las confundían con un virus? Algo que ya mencionado Luis Felipe es cierto, son intracelulares obligadas, no tienen una maquinaria metabólica completa, pero ¿qué más las diferencia? ¿Han identificado, Luis Felipe? El tamaño del cuerpo elemental, que es la forma en la que se encuentra fuera de la célula, es un tamaño bastante reducido, por lo que es la bacteria más pequeña que conocemos. Exacto, y más pequeña incluso que algunos virus. ¿Y qué tiene de diferente la envoltura de las gram negativas con esta bacteria? ¿Han identificado la diferencia? John. Su pared. Su pared, o sea, el peptidoglicano no tiene. No tiene. En lugar de peptidoglicano, ¿qué tienen? ¿Qué le da esa estructura rígida, especialmente al cuerpo elemental? Vamos a revisar ahorita. Déjenme pasarles esta compartida. Bueno, hay algo que quería discutir con ustedes. Muchas veces ha sido motivo de observación en preguntas de examen. Esto de que sean clamidias o clamidófilas, no sé si les ha llamado la atención. No sé si han tenido la oportunidad de ver, además de la clase, los 2 libros, la de Murray y de Jawest. ¿Vieron algo? A ver, les voy a pasar. Si ustedes se fijan, en algunos libros ustedes van a encontrar clamidia y dentro de las clamidias en general observamos o analizamos nosotros 3 géneros, perdón, 3 especies. Género clamidia y especie Trachomatis, Pneumoniae y Psittaci. Pero van a encontrar que autores como Murray y colaboradores en el libro de microbiología diferencian el género clamidia y clamidófila. Y si se fijan en la presentación que les he dado, yo les he puesto lo que se sabe y lo que se discute actualmente. En realidad no hay un consenso para saber si es un solo género o podemos diferenciarlo en 2 géneros. Lo cierto es que está dentro de un orden
Las clamidias que estamos estudiando están en esta primera familia de las clamidiaceae. Y aquí les he hecho un resumen muy breve de lo que sucede. O sea, difícil que nosotros digamos solamente es clamidia y clamidófila, perdón, solo clamidia, o podemos diferenciar clamidia y clamidófila. Si ustedes se fijan, el 99 es cuando Ebert y colaboradores, es un grupo de científicos, analiza la información genética de estas bacterias, establece las reasociaciones de ADN, esto así con sondas específicas, analizan la información de las macromoléculas que son conservadas en el tiempo, como son el ARN ribosomal, el 16 y el 23 de los ribosomas. Fueron comparando especialmente estas tres especies y observaron qué similitud genética tenían, cuáles son los componentes antigénicos que son comunes y diferentes, la capacidad o la presencia de glicógeno que permite diferenciarlas con tinciones específicas, qué relación tenían con el huésped y la morfología del cuerpo elemental, o sea, los cuerpos que son los intermediarios en su proceso de replicación. Y de acuerdo a eso, él dice, no, podemos diferenciar dos géneros, la clamidia, que viene, clamidia viene de clamidis, que significa manto, y clamidófila es algo parecido, pero le aumenta el fila porque dice, no es exactamente igual, sino podría venir de lo que traduciríamos en español amante del manto, o sea, algo muy parecido, pero que nos permitiría diferenciar dos géneros. Sin embargo, aquí es lo que les he puesto las observaciones, que algunos autores no aceptan esta diferencia, y si se fijan, todavía existe el Comité Internacional de Sistematización de las Procariotas, recomienda que esos dos géneros no los diferenciemos, sino que haya solo uno. El manual de Berry es un manual donde se encuentra toda la información taxonómica y filogenética de todos los microorganismos. O sea, en este manual es donde se dan las actualizaciones del nombre de las bacterias, por ejemplo. Hay bacterias que antiguamente se conocían por decirles como Moraxella catarralis, conocemos, antiguamente era la Bramanella catarralis, y entonces va actualizando la nueva nomenclatura y la asociación o la agrupación o la ubicación taxonómica de los microorganismos. Entonces, en el manual de Berry, por ejemplo, dice, bueno, hay controversia y por lo tanto el debate está abierto. Y algunos centros y grupos de investigadores definitivamente no están de acuerdo con separar los dos géneros. Por lo tanto, yo para la clase, porque es bien controversial, todos están peleando, he buscado, hasta ahora no hay un consenso que diga, sí, definitivamente vamos a diferenciar dos géneros. Por lo tanto, yo la clase se las he hecho como clamidia. Clamidia es solamente un género y ahí estamos identificando Trachomatis, Pneumonia y Psittaci, que se los he puesto en negrillas, porque son las tres bacterias que vamos a analizar desde el punto de vista de microbiología médica. Ya, entonces, esa era una aclaración, porque sé que hay una controversia, pareciera que son, como que hay un error, digamos, de falta de actualización de un libro del otro, pero no es eso, sino todavía esta clasificación o separación en dos géneros sigue siendo controversial, ¿ya? Con esa aclaración, entonces, les decía, John, quería decir algo. Doctora, respecto a eso, con razón a neumonía y Psittaci van al género clamidófila, ¿verdad? Pero Claro. sin embargo son lo mismo. Claro, lo que pasa es que según algunos autores, si ustedes hacen un estudio de todas esas características que les he mencionado, si se fijan, no solamente analizan las similitudes genéticas, sino también las estructuras del antígeno que tienen, la naturaleza de sus corpúsculos elementales especialmente, y de acuerdo a eso dicen, no, hay suficiente evidencia como para decir que Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci se parecen más, por lo tanto pertenecen a un género que sería clamidófila. Y Chlamydia trachomatis se quedaría en el género Chlamydia. Entonces sería Chlamydia trachomatis, Chlamydóphila pneumoniae y Chlamydóphila psittaci.
Pero si se fijan, hay muchos autores que no están de acuerdo con esa separación. En realidad es todavía un debate abierto el si podemos diferenciar los dos géneros. Por eso, para evitar eso, yo les he puesto clamidia. Clamidia pneumoniae, clamidia psittaci y clamidia pneumoniae. Aquí justo estoy viendo en Jowett, tratan de eso. No sé si han visto Jowett, ¿se han fijado? Murray hace la diferencia de géneros. Entonces, vamos a ver. Pero Jowett no diferencia los géneros. ¿Alguno de ustedes ha revisado eso? Doctora, yo lo vi esa clasificación en una guía aparte, no en Jowett, no Murray nomás directamente. En Jowett, fíjense, en Jowett yo estoy ahorita con el índice. Dice clamidia, habla de las infecciones por clamidia trachomatis, clamidia pneumoniae y clamidia psittaci. Es por eso, porque es controversial. Entonces, no nos vamos a complicar si es clamidia o clamidófila. Para algunos autores va a ser clamidófila pneumoniae y clamidófila psittaci. Ve, aquí estoy en lo correcto. Jowett llama clamidia trachomatis, clamidia pneumoniae y clamidia psittaci. Si ustedes se fijan en Murray, les habla de clamidia trachomatis, clamidófila psittaci, clamidófila pneumoniae. Estamos hablando de lo mismo. Pero ya tienen una idea por qué. ¿Por qué hay una discrepancia, digamos, entre nuestras dos referencias? Por lo que les he resumido, lo que sabemos hoy en día. Y en esa diapositiva he tratado de resumirles lo que sabemos ahora. Ya es una nueva nomenclatura, la de clamidia y clamidófila. Fue introducida en el año 99 por un grupo de científicos donde dan su justificación por las diferencias que encuentran de acuerdo a los parámetros que les he indicado. Sin embargo, no ha sido completamente aceptada. Es más, como les digo, el manual de Bergey es el ente donde tenemos la clasificación actualizada de todos los microorganismos. Si han cambiado de nombre, si los han cambiado les han reubicado en familias, en géneros, etc. Y es algo controversial. Para no complicarnos, clamidia, trachomatis, psittaci, pneumoniae, aunque sería clamidófila para algunos autores, pneumoniae y clamidófila psittaci. ¿De acuerdo? Eso es nada más que para aclarar lo que tenemos en nuestras referencias bibliográficas. A ver, después tenemos, pasar acá, algo que les he preguntado de que es básico, porque cuando uno estudia un poquito la historia de las clamidias, al principio las confundían con virus. Entonces decía, ¿qué tiene de diferente? ¿Por qué las podemos clasificar como bacterias? Ay, perdón, no sé qué estoy haciendo con mi computadora hoy día. ¿Y por qué no son en realidad virus? Entonces, ahí tiene la explicación, porque tienen lo que decía uno de sus compañeros, tienen ADN y ARN, tiene ribosomas, y cuando estudian la naturaleza de los ribosomas, porque ustedes saben que los ribosomas es una mezcla de ARN, 23S, 16S y un montón de proteínas que están organizadas. Cuando estudian los ribosomas son de naturaleza procariótica. Y algo que también es importante, que son susceptibles a los antibióticos que conocemos, a los antibacterianos que conocemos. ¿De acuerdo? ¿Qué permite diferenciarlos de otras bacterias? Lo que también me han mencionado. Si bien son bacterias que pueden tener una vida independiente, solamente la hacen intracelularmente. Esa era la característica que les confundía con los virus, porque estas bacterias son intracelulares obligadas. Muy diferente al otro concepto que hemos aprendido de las bacterias intracelulares facultativas. A ver, ¿alguno de ustedes me puede nombrar una bacteria intracelular facultativa? Que vive bien dentro de los fagocitos, por ejemplo, que se multiplica dentro de estos, que les sirve de vehículo. Hemos hecho clase teórica, hemos hecho clase práctica. Ay, esperen, no sé quién está. Luis Felipe. Como ejemplo podríamos decir las bacterias del género Neisseria. Neisseria. Una que es importante como bacteria intracelular facultativa es Mycobacterium tuberculosis también.
Ya, si volvemos a nuestro caso, fíjense qué tiene de parecido a las bacterias, ya me estaba mencionando. Tiene una bicapa, se parece a las gram negativas. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, tiene una estructura muy similar. En las gram negativas, sin embargo, hay una membrana interna, hay una membrana externa, y si ustedes se acuerdan, esta es una capa de peptidoglicano. Pero aquí no. ¿Entendieron qué es esto? Ven acá. ¿Qué es esto? Proteínas ricas en cisteína, doctora. Las proteínas ricas en cisteína. Eso significa que las gram negativas se diferencian porque las gram negativas, esto tienen de peptidoglicano, que en realidad son polímeros de azúcares. En cambio, en las clamidias no se ha visto que haya peptidoglicano, por lo menos la evidencia indicaría que no hay, pero sí hay proteínas ricas en cisteína. Eso significa que pueden establecerse uniones o puentes que mantienen esta estructura bastante estable. Si nosotros nos fijamos ahora, sin embargo, las clamidias, como está en la otra pregunta, no son todas durante su ciclo de vida lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia los dos tipos morfológicos de clamidia y cómo sucede la secuencia de eventos durante el proceso de replicación? Ahí les había puesto una pregunta donde decía, ¿cómo se puede cultivar? A ver, vamos en orden. ¿Qué secuencia sucede en un cultivo? ¿Y cómo podemos diferenciar las dos formas o los dos tipos morfológicos de clamidia? Primera pregunta, ¿se puede cultivar? Mr. Lippe, luego John. Sí se puede cultivar, doctora, y se puede cultivar en una amplia gama de células eucariotas, pero va a tener receptores principalmente para células epiteliales, células de la mucosa y células transitorias. Ya. Hemos mencionado 3 tipos de células blanco. ¿Ustedes saben cómo se podría cultivar en células? ¿Tienen idea, John? Exponiendo las líneas celulares hacia las clamidias. Tiene más o menos el principio del cultivo de los virus. Primero se tienen que cultivar células y después recién se van a cultivar los microorganismos. O sea, se cultivan las células, se ponen en contacto estas bacterias con las células y estas va a suceder una serie de eventos. ¿Cuáles son esos eventos en el caso de clamidia? John. Bueno, para entender los eventos, también la clamidia va a tener 2 fases. Estas 2 fases, bueno, la primera fase va a ser la fase de los cuerpos elementales, que entendí que estos son la forma infecciosa que se van a unir a las células, bueno, a los receptores de las células características, las cuales van a ser endocitadas a través de fagosomas, y las cuales dentro del citosol van a entrar a la segunda fase, que van a ser los cuerpos reticulares, que esta ya es la forma, entonces, es decir, la forma virulenta, que estos se van a replicar a través de fisión binaria y van a ocasionar la muerte de la célula, dando como resultado la clínica posteriormente a eso. María, ¿quería decir algo? María Pérez Flores. Luis Felipe, no, Guadalupe primero, daremos opción. Guadalupe, levanta la mano. Bueno, sí, bueno, acoplando a lo que dijo mi compañero, tenemos que, bueno, esto más que todo va a ser lo que es un proceso cíclico, donde vamos a ver que las bacterias van a ingresar a lo que es la célula. Aquí van a madurar y van a infectar por medio de lo que son los cuerpos elementales, y se van a formar lo que son los fagosomas, y esos van a madurar a lo que son a los cuerpos reticulares,
y aquí es donde se van a multiplicar y nuevamente van a dar origen a lo que son los cuerpos elementales, y de esa manera van a salir de la célula y van a infectar a otras células. ¿Y cuál es la diferencia entre el cuerpo elemental? Ahí tenemos, lo que acaban de describir es eso. Muchas veces el momento en que se generan las nuevas partículas de cuerpos elementales determina la destrucción de las células, muchas veces. Y salen nuevas partículas que van a ir a infectar a otras células y va a continuar el proceso. Si tuviéramos que agarrar un cuerpo elemental y un cuerpo reticulado, ¿qué diferencias han encontrado? En la presentación se les pone cuáles son las diferencias. ¿Por qué, si yo les preguntara, por ejemplo, por qué un cuerpo elemental puede sobrevivir fuera de una célula? Ser la forma infectante y es la forma en que se va a ir a unir a los receptores de las nuevas células. Luis Felipe. Las principales diferencias entre el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado va a ser que el cuerpo elemental va a tener una membrana externa que va a ser mucho más rígida y va a tener su ADN el ADN y el ARN de una forma más condensada. Todo esto para asegurar la supervivencia del cuerpo elemental en el exterior y también para asegurar que el cuerpo elemental sobreviva todo el proceso de fagocitosis. Y una vez que se encuentra incluido en el citosol de una célula blanco, se va a convertir en un cuerpo elemental que va a ser más grande, en un cuerpo reticulado que va a ser más grande. El cuerpo elemental mide de 2 a 4 micras, el cuerpo reticulado puede llegar a medir hasta 1 micra. Y en este cuerpo reticulado va a tener la capacidad de dividirse porque su ADN va a estar menos condensado. Y de igual forma va a tener la capacidad de agarrar el ATP de la célula a la que está infectando para poder hacer todo este proceso de reproducción. Doctora, está con el micrófono apagado. Con razón no me oían. Yo seguía hablando. Ya les decía en la presentación que estaba revisando si había puesto, pero una de las características más importantes por las cuales el cuerpo elemental es viable y por lo tanto presenta bastante resistencia bajo condiciones extracelulares es precisamente las proteínas que son ricas en cisteína. ¿Eso qué le permite? Que formar puentes disulfuro y hace como hace, como les digo, unas uniones tales que le va a dar rigidez, va a ser más impermeable a esa estructura y por lo tanto sobrevive extracelularmente. Yo diría que eso es la característica, una de las características bioquímicas fundamentales para esto. Después les he puesto el cuerpo reticulado, ya sabemos es la forma intracelular, la que se activa metabólicamente, la forma en que se replica y es la forma que tiene la capacidad de captar los colorantes como el colorante de Giemsa y eso ayuda a la diferenciación mediante el laboratorio. Y esta es la otra característica, ¿no? Que también nos permite asociarla con bacterias, o sea, definir que es una bacteria. Su proceso de replicación es fisión binaria. Acuérdense que ese es el mecanismo, la forma de reproducción de las bacterias muy diferente a lo que sucede con los virus que vamos a ver en la última parte. A ver, ¿qué tenemos?
¿Qué más habíamos puesto? A ver, eso sí, esto también es interesante. Una vez que hemos diferenciado nosotros 3 especies que nos interesan, ¿no? Clamidia trachomatis, pneumonia y Psittaci. ¿Cómo se clasifican las Clamidia trachomatis entre ellas? ¿Cómo es posible diferenciar Clamidia trachomatis? O sea, ¿en base a qué se clasifica Clamidia trachomatis? John. En base a los serogrupos, ya que caracteriza que de distinto serogrupo presenta distinta enfermedad, distinta clínica. Ya, y esa clasificación de serotipos o serogrupos, ¿en base a qué se realiza? O sea, ¿qué diferencia? Porque eso sí está asociado con la patología que produce, ¿no es cierto? Aquí tengo una. Esta diapositiva me gusta, alguna vez la diseñé. Esto nos permite resumir Clamidia trachomatis. Si se fijan, hablamos más de 0 variedades. ¿En base a qué se hace esta clasificación de la A, la B, la A? Y las subclasificaciones incluso. Y otra por aquí, no acuerdo. Aquí. Emily. En base a las proteínas principales de la membrana externa. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que han encontrado? Tienen una estructura diferente. Algo fundamental en estas bacterias son estas, las proteínas de la membrana externa. Si vemos un dibujito, hemos dicho que se parece mucho a las bacterias gram negativas. Si ustedes se fijan, tienen estas proteínas de membrana externa que son diferentes. Entonces, tienen una importancia fundamental en cuanto a la naturaleza antigénica y eso ha permitido la diferencia de 0 variedades y además han encontrado que se asocian algunas variedades o tipos de esta bacteria con determinada patología y es lo que se les presenta después en el resumen. ¿Qué órganos son afectados? ¿Cómo podemos relacionar la patogenia con los factores de virulencia de Clamidia trachomatis? O sea, en otras palabras, ¿qué enfermedades produce? ¿Y por qué se dan esas enfermedades? ¿Qué es lo que tiene esta bacteria que produce? O sea, si tuviéramos que resumir, ¿quién le dice? John. Bueno, yo entendí que la forma infectante que es el cuerpo elemental, al ser fagocitado por la célula al unirse a los receptores y multiplicarse a través de su forma reticular, utilizando la maquinaria de la célula huésped, dividiéndose y al final dañando la célula, bueno, matándola y después yendo a infectar otras células, es una manera por la cual habría daño tisular. 2, el cuerpo elemental a su vez va a ser reconocido por los receptores tipo TOL, ya que esta es una PAM. Al ser reconocido por los receptores tipo TOL, va a desencadenar la síntesis de citocinas, los cuales van a mediar la inflamación. Entonces, daño tisular más inflamación van a causar la clínica, en pocas palabras. Exactamente. Y si ustedes relacionan las diapositivas entre ellas, al final, déjenme pasar, les voy a mostrar, al final es lo que sucede. En esta misma diapositiva, si ustedes se fijan, yo he tratado de resumirles eso. ¿Qué enfermedades produce? Miren, si tuviéramos que resumir lo que hace Clamidia trachomatis, ¿por dónde entra? Conjuntiva, aparato respiratorio, uretra, endocérvix, o puede afectar, tener como blanco el ganglio linfático. Si analizamos qué hacen estas bacterias, esto, van a unirse a receptores específicos, entre ellos los receptores tipo TOL, que están muy relacionados con la activación de la biosíntesis de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, sucede una serie de eventos. Miren lo interesante que es que han detectado incluso cuáles son las proteínas intermediarias en la mandada de señales.
y cómo puede activarse el proceso de replicación de la bacteria dentro de la célula y cómo también puede mandarse señales para la biosíntesis de citoquinas proinflamatorias. Si volvemos acá, entonces, ¿qué hace la bacteria? La bacteria primero entra, se multiplica y puede dañar la célula completamente. Puede destruir la célula. Por lo tanto, vamos a tener un daño a partir de la célula donde se replica la bacteria. Imagínense eso en la conjuntiva o en el aparato respiratorio o en cualquiera de estos puntos. Segundo, hemos visto que existe una activación de una activación en la réplica, en la expresión de los genes, especialmente de citoquinas proinflamatorias. O sea, va a haber un proceso inflamatorio severo. Esa respuesta inflamatoria también va a producir un daño tisular, porque al final, ¿por qué se caracteriza? Porque cuando una persona se infecta, no crea una respuesta inmune que sea protectora, o sea, se vuelve a infectar y se vuelve a infectar y vuelve a haber inflamación sobre inflamación y puede dar lugar a una cicatrización. Si cicatriza, es lo que pasa, por ejemplo, con el tracoma. Si cicatriza, va a producir un daño, por ejemplo, en los ojos, ceguera. Y en el caso y dependiendo, mejor dicho, cuál es el órgano blanco, vamos a tener el resultado final. Por ejemplo, tenemos las serovariedades capaces de tener como blanco los ganglios linfáticos. Pueden dañar directamente las células, pueden producir una inflamación y esto al final va a terminar con la aparición de una enfermedad que se llama el linfogranuloma venérea. Otra cosa que produce uretritis, cervicitis. ¿Se acuerdan que cuando veíamos gonorrea? En la clase práctica habíamos dicho que cuando vemos una uretritis y es infecciosa, tenemos que pensar en primer lugar uretritis gonocócica. Y si es una uretritis no gonocócica, tenemos que pensar en una clamidia trachomatis en primer lugar. Es un agente etiológico importante de uretritis y cervicitis. También habíamos visto en Neisseria que puede causar enfermedad inflamatoria pélvica. Este es el segundo agente etiológico que puede llegar hasta las trompas y producir una enfermedad inflamatoria pélvica. Analizando, no es una bacteria que sea experta en producir toxinas ni enzimas, sino que se replica intracelularmente, puede sobrevivir intracelularmente porque evita fusión de fagosoma con lisosoma. Es capaz de introducir sus estructuras a partir de sistemas de secreción y esto es algo importantísimo, que es capaz de producir infecciones a repetición. Si se dan cuenta acá, ustedes tienen el resumen de la relación entre los factores de virulencia, los mecanismos de patogenicidad y las enfermedades que produce, que podemos resumirlas acá. Si yo les pongo una pregunta y les digo, Clamidia trachomatis es un agente etiológico y es causante de una ITS, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Pero, que hay un pero. John, quería decir algo. No, doctora, sí, también iba a decir verdadero, pero algo tenía que completar y lo olvidé. Sí, pero hay algo que completar. Si se fijan, no necesariamente Clamidia trachomatis se transmite por vía sexual. Puede transmitirse por contacto directo. Por ejemplo, ¿cómo se transmite o cuál es el origen de una infección de un tracoma? Ahí está. Es producido por Clamidia trachomatis. En algunos países del mundo se da especialmente en pediatría. ¿Cómo se transmite? Perdón, Luis Felipe. Se va a transmitir justamente por el contacto con alguna superficie contaminada por clamidia. Y después, en caso de que haya sido contaminado las manos, eso se lo llevan a los ojos y de ahí se forma una conjuntivitis. En el caso de los niños, de los recién nacidos, la contaminación va a ser como de la gonorrea al momento de ser expulsado el feto, puede contaminarse la conjuntiva con clamidia y producirse un tracoma. Entonces, si se fijan, tiene un comportamiento un tanto diferente de Neisseria gonorrea.
Neisseria gonorrea solo se transmite por vía sexual. Clamidia trachomatis sí puede ser considerado un agente etiológico de una ITS, pero tienen que considerar que es diferente, el comportamiento es diferente porque hay serovariedades diferentes y se puede transmitir directamente por contacto directo, no necesariamente por contacto sexual. Y el ejemplo que les doy aquí es el del tracoma. Es un agente etiológico de ceguera en algunas regiones del mundo. Y sabían que en algunas partes está asociado también por una transmisión de la bacteria a través de las moscas. Entonces, sí puede ser un agente etiológico de ITS, pero nos tiene que quedar claro que la clasificación y las serovariedades son diferentes y que producen enfermedades diferentes. La tinción de Gram es útil para el diagnóstico de infecciones por clamidia. Guadalupe y luego John. Bueno, se ha visto que no es de mucha utilidad lo que es la tinción de Gram, porque no va a ser posible la observación de lo que es la clamidia directamente, ya sea por su tamaño o por la ubicación intracelular que tiene esta. John, ¿quería comentar algo? No va a ser visible la bacteria porque no cumple los fundamentos de la tinción Gram, no tiene peptidoglicano, no tiene afinidad por el colorante. Exactamente, tiene una naturaleza que es una célula, o sea, no tiene un peptidoglicano que no nos permite la diferenciación. Y lo que dice Guadalupe también es cierto, es intracelular y tiene un tamaño tan pequeño que deberíamos verlo intracelularmente, pero es tan pequeño que es difícil ver. Y aquí me viene a la mente un trabajo de investigación. Yo me acuerdo que una vez fui jurado en un congreso de la sociedad, no me acuerdo si era de esta facultad o era de bioquímica, no me acuerdo cuál era, pero era de una sociedad de estudiantes. Y me acuerdo que una vez presentaron un trabajo donde, de acuerdo a la tinción de Gram, diferenciaban neiserias, clamidias y no sé qué más. Pero, ¿saben qué? Por eso siempre me surge esa pregunta. La tinción de Gram no les permite diferenciar esta bacteria. Por lo tanto, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico? John. Cultivo, 1, serología, y si la persona tiene plata, PCR. Se puede hacer PCR, se puede hacer cultivo, pero hay una prueba que es bien interesante y que también es útil. Pero no me acuerdo si las he tenido que poner, seguro que sí. Pues. El cultivo en células McCoy. Claro, ese es el cultivo. Saben que es más complicado hacer el cultivo. En términos prácticos, a ver, sí, de ese puesto. Ya está usando porque ya no tenía tiempo de revisar, pero es una prueba que se puede realizar en los laboratorios y es fácil. John. ¿No se refiere a la citología, doctora? ¿Directa? Directa, exacto. ¿Mediante qué técnica? Inclusiones Giemsa y Papa Nicolau. Les voy a poner esta. Fundamental. ¿Ven esto? Esto les pongo porque la primera vez que vi, a mí me dijeron, tienes que ver un cielo estrellado. Y realmente vi un cielo. ¿Ven esto? Una técnica que es factible de ser hecha, que no necesita un laboratorio especializado en cultivo celular, porque es bastante complejo. Hay que cultivar las células, hay que cultivar las bacterias. La de Giemsa no es específica tampoco. Sí nos puede dar la aparición de unas estructuras que nos hacen sospechar, pero una prueba factible de ser hecha es esta, la inmunofluorescencia. O sea, es una prueba citológica, es directa. No sé con qué grupos ya he visto, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, y les decía, ¿qué se utiliza? Anticuerpos monoclonales específicos, o sea, ustedes toman la muestra, es muy útil, por ejemplo, en secreciones uretrales, porque es un dolor de cabeza hacer el diagnóstico de una uretritis por clamidia. Si se fijan, en Neisseria gonorrea, si tienen un paciente con uretritis, para Neisseria gonorrea hacen una tinción de Gram y les puede ayudar un montón. Pero hacen una tinción de Gram, quieren ver clamidia, no se ve nada. Van a ver solo polimorfo nuclear. Les estoy diciendo porque a veces surgen preguntas como esta en el examen. Y les dice, por ejemplo, paciente que tiene uretritis.
La muestra de tinción de Gram, en la muestra de tinción de Gram se observan abundantes polimorfonucleares. O sea, les está diciendo que hay uretritis, ¿no es cierto? Los polimorfonucleares. Pero no se observan bacterias. ¿Cuál podría ser el agente etiológico? Y se les pone una serie de bacterias. Si ustedes se ponen a pensar, pongo Neisseria gonorrea, no puede ser porque lo hubiera visto. No sé, pues me puedo inventar, les pongo Helicobacter pylori. No puede ser porque no causa uretritis. Pero si les pongo Clamidia trachomatis, en uretritis puede ser, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo confirmar esto? O sea, ¿cómo puedo confirmar en una secreción uretral donde no veo nada, tiene uretritis, pero no veo nada, o sea, no veo bacterias? Una posibilidad, ya les he dicho, uretritis. Pensamos, si no es gonocócica, pensemos en una no gonocócica. Y si es una no gonocócica, tienen como alternativa Clamidia trachomatis en primer lugar y Ureaplasma urolíticum en segundo lugar. Todavía ureaplasmas no hemos visto, a mí me toca darles, pero después del receso les voy a dar esa clase de micoplasmas y ureaplasmas, que es cortita porque no hay mucho. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar? Una técnica que ya les digo que es microscópica es inmunofluorescencia. Agarran la muestra, la colocan en una placa y la tratan con anticuerpos contra clamidia. Y luego hacen la revelación con anticuerpos que esté marcado con fluoresceína. Si ustedes se fijan en la presentación, eso están viendo ahí. Miren cómo no veo estructuras, o sea, no veo, por ejemplo, bacilos como puedo hacer inmunofluorescencia, por ejemplo, para micobacterium. Y cuando veo la inmunofluorescencia se ven los bacilos, pero fluorescentes. Aquí no, aquí se ven puntos. Porque son tan pequeñitas las bacterias que lo máximo que logro ver es lo que nos enseñan como un cielo estrellado. O sea, veo esto y de esta forma confirmo. Y mediante una prueba específica, porque acuérdense que la inmunofluorescencia es una prueba específica, utilizo anticuerpos contra, en este caso, clamidia. ¿De acuerdo? Entonces, una prueba bastante útil. ¿Por qué les digo esto? ¿Saben por qué insisto en esto? Porque cuando ustedes ya tengan la capacidad de atender a un paciente y si quieren hacer un diagnóstico, en nuestro medio, les digo, es un dolor de cabeza porque no hay mucho para hacer. Pocos laboratorios tienen una inmunofluorescencia directa. Ya hoy en día estamos mejor con la PCR, que es otra buena alternativa, o sea, tomar una muestra de secreción uretral o secreción vaginal y pedir una PCR para detectar el material genético de la bacteria. Pero una de las pruebas que uno tiene más acceso en cualquier laboratorio es la serología, o sea, la detección de anticuerpos contra Clamidia trachomatis. Lo único que quiero que tengan en mente es que cuando hablamos de serología, por eso les he puesto aquí. Cuando hablamos de la serología, si la serología es negativa, descarta la infección por clamidia. Pero si la serología les da positiva, no les está diciendo, o sea, si encuentran anticuerpos en la sangre de un paciente, no significa que el paciente tenga una infección activa por clamidia. ¿Cuándo es útil? Cuando ustedes detectan anticuerpos, la seroconversión es la importante. ¿Eso qué significa? Tienen un paciente, está con uretritis, determinan la cantidad de anticuerpos, les va a dar un valor. Y cuando el paciente ya está en una fase convaleciente, le vuelven a detener anticuerpos. Si el título ha subido 4 veces, esa es una prueba confirmatoria de clamidia. En resumidas cuentas, si detectamos anticuerpos, la seroconversión es útil. Si hacemos la inmunofluorescencia directa, el diagnóstico está hecho, o un cultivo, o mediante amplificación de ácidos nucleicos, etc. ¿Qué les quiero decir? Que no es fácil hacer el diagnóstico de infección o de una uretritis por clamidia. Y eso es lo que tienen que considerar al momento de confirmar el diagnóstico. Ya, vamos terminando. ¿Qué podemos decir de clamidia pneumoniae? ¿Cómo se puede identificar? ¿Por qué está asociado con arteriosclerosis? ¿Y cómo se puede tratar? ¿Quién me dice? ¿Aló?
Al Guadalupe. Bueno, este otro tipo de clamidia, neumonía, al igual que las otras, va a tener lo que es un ciclo de vida intracelular. Esa también se va a unir a lo que son receptores a nivel de lo que son, en este caso, las células pulmonares. Y es aquí donde van a entrar a lo que son los neumocitos para llevar a cabo su ciclo de vida. Asimismo también este se va a convertir en lo que es en lo que sería su cuerpo reticulado, que es la forma de replicación intracelular, y finalmente el cuerpo reticulado va a madurar y se va a convertir en lo que es el cuerpo elemental, que como decíamos anteriormente, se va a liberar para infectar a otras células. Si resumimos y vamos de atrás adelante, lo importante, que está asociado con qué patologías, básicamente respiratorias, ¿no es cierto? Todo lo que son faringitis, sinusitis, otitis y la famosa neumonía. Es tan importante que de aquí en adelante ustedes tienen que incluir dentro del repertorio de las neumonías adquiridas en la comunidad como agente posible, agente etiológico, clamidia neumonía, porque se ha establecido que en algunas regiones geográficas hasta el 20% pueden dar lugar a neumonías comunitarias. Y lo otro que se van a acordar, también alguna vez se les pregunta en el examen, ¿cuál de las siguientes bacterias se asocia con arteriosclerosis? Bueno, la respuesta era Clamidia pneumoniae. ¿Por qué? Porque se ha visto que son células blanco también, las células endoteliales de las arterias coronarias. Entonces se han observado algunas placas de inflamación en los vasos sanguíneos y que se ha asociado con arteriosclerosis. Hasta ahora se mantiene eso. Creo que no ha habido mayor modificación, por eso hemos seguido incluyendo en la presentación. John. Doctora, respecto a clamidia pneumoniae, ¿cómo desarrolla las placas ateroscleróticas? No lo entendí muy bien en la presentación. Simplemente respuesta inflamatoria y a su vez estas placas, o no sé si podrías... Fundamentalmente es por la respuesta inflamatoria. Si ustedes se fijan, yo les he puesto una presentación donde está cómo Clamidia pneumoniae puede adherirse. Tiene la capacidad de invadir y tiene la capacidad de estimular lo mismo. Si ustedes analizan la biosíntesis de gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, y al parecer un daño a ese nivel puede producir una alteración a nivel arterial, y eso es lo que está asociado con esa patología. Pero básicamente, si ustedes analizan, es proceso inflamatorio. ¿Y por qué? Porque tiene receptores específicos a nivel de esas células que determinan un proceso inflamatorio que termina dando el cuadro clínico final. John. Pero para que ese proceso inflamatorio desarrolle placas ateroscleróticas tendría que ser crónico, muy crónico. Es que ese es el problema con estas bacterias, que cuando se produce una infección, se ha visto que sí hay reinfección. O sea, obviamente con una sola infección el paciente, y no todos los pacientes van a desarrollar, por eso dice, está asociado y puede promover. Porque una característica común a las clamidias es que una vez que uno se infecta, no desarrolla una respuesta protectora que le evite las reinfecciones y procesos reinflamatorios posteriores. Y al parecer esos procesos posteriores, o sea, tendría que ser un proceso largo, pero incluiría la reinfección por parte de la bacteria. Entonces, porque no tenemos que decir que Clamidia pneumoniae causa arteriosclerosis, sí puede promover, pero probablemente esté asociado con procesos de larga data. Y puede hacerlo porque tiene receptores específicos que le permitan el daño celular y por lo tanto procesos inflamatorios, pero como dice, en largo tiempo. Por eso se lo ha asociado. No es que la persona que se infecta con Clamidia pneumoniae vaya a desarrollar una arteriosclerosis. Acuérdense que esos son procesos crónicos. Ya, en la otra pregunta que les hago, que también es complejo, o sea, tratar de hacer el diagnóstico mediante el laboratorio de Clamidia pneumoniae es más complejo.
que con el resto de las bacterias por su naturaleza. Por lo tanto, ¿cómo podríamos hacer un diagnóstico de una infección por Clamidia pneumoniae? ¿Qué muestras podríamos considerar, Luis Felipe? El diagnóstico se hace por la clínica para Clamidia pneumoniae, pero si se busca demostrar la presencia de la bacteria, lo que se tiene que hacer es cultivo o microinmunofluorescencia. Entonces, vamos con lo mismo, ¿no es cierto? La inmunofluorescencia es una alternativa. Es posible hacer el cultivo, pero es otro lío el tener que hacer cultivo celular y después cultivo de bacterias. Y finalmente, ¿qué podemos decir? A ver, ¿quién puede hacer un resumen de dónde podemos encontrar Clamidia psittaci, qué produce, cuáles son sus reservorios? ¿Quiénes están en riesgo, Luis Felipe? Clamidia psittaci es un tipo de clamidia que va a tener como reservorio principal a las aves. Y a partir de esto, por contaminación, por inhalación de heces, de orina o demás productos de aves, puede infectar a un humano. Y a partir de los humanos también se puede infectar por vía aérea. Una vez que uno se infecta con Clamidia psittaci, esta va a ir por vía hematógena a distintos órganos causando inflamación en ellos. Entonces puede ir al hígado, puede ir al vaso, puede ir a, a causar una cefalea. eh, entonces la gente que va a estar en riesgo va a ser la gente que trabaja con aves, porque es el reservorio principal. Entonces, cuando hablamos de Clamidia psittaci, tenemos que acordarnos de las catitas, los loritos, especialmente estos animalitos que pueden ser como ser criados como mascotas. Las catitas que le llaman, además, donde puede estar en las heces o en la orina, y uno puede inhalar, por lo tanto, acuérdense que puede llegar a la sangre y puede terminar en el mismo sistema nervioso central. Y el cuadro clínico depende del órgano que sea afectado, pero aquí volvemos a lo mismo. Si ustedes analizan cuáles son los factores de virulencia, o sea, el mecanismo patogénico que está asociado con su virulencia, fundamentalmente los procesos inflamatorios. Y los procesos inflamatorios que pueden ser agresivos pueden determinar la gravedad del cuadro clínico. Pero eso es lo más importante, diría yo, de las clamidias. Ya, chicos, con eso hemos terminado. ¿Están listos? Solamente nos quedan 2 clases. He visto que son riquezas y micoplasmas. Y con eso estamos listos para el segundo parcial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Guadalupe. Doctora, una pregunta sobre lo que es el programa CEF de control para lo que es la clamidia trichomatis. ¿Se encuentra vigente en Bolivia? No, que haya visto en Bolivia, no. El hacer la cirugía de los párpados, eso se refiere, ¿no? El tratamiento con antimicrobianos, el lavarse la cara, etc. El SAFE, a eso se refiere, ¿no? Si usted, ese es no es un programa que está vigente en Bolivia, porque para nosotros no es un problema serio el del tracoma, especialmente va dirigido a esto. En algunos países, especialmente en el África, sí, y ahí es por eso que han implementado. Por eso dice cirugía de párpados deformados, porque cuando hay cicatrización al final raspan, daña la córnea y eso termina por producir ceguera. Entonces hay que hacer el tratamiento de los párpados, darles antimicrobianos, el que se laven la cara, porque incluso el contacto con moscas contaminadas pueden, ¿cómo se llama?, causar la infección y mejorar las condiciones ambientales. Entonces en Bolivia no, porque no, para nosotros no es un problema, por eso yo creo que tampoco, si no se hubiera implementado, pero en algunos países, especialmente del África, como les digo, sí es un problema, es una causa de ceguera. Gracias, doctora.
Ya, chicos, me falta alguien. A ver, déjenme ver. Ya, con eso hemos terminado. Nos veríamos entonces después del receso. Buenas tardes. John. Doctora, una preguntita más antes que se vaya. Respecto a las evaluaciones que dijo que le comentara al final de la teórica. Sí, a ver, lo que yo les sugiero es que traten de buscarse los exámenes pasados. Yo no puedo agarrar y darles exámenes porque imagínense, si yo agarro ahorita y les doy todo un montón de exámenes, van a decir que a los que están en la teórica, que les han dado exámenes, vamos a evitar todo eso. Lo que sí les puedo ayudar ahora es saber qué cosas tienen que estudiar, más o menos a qué va orientado. Algo ya, si ustedes han asistido a estas clases teóricas, ya algunas preguntas, algunos ejemplos de preguntas que se dan. ¿Qué es lo importante? En todas las bacterias que ustedes vayan a estudiar, algo que es esencial es que uno de los objetivos fundamentales es estudiar el microorganismo y los factores de virulencia de los microorganismos que están asociados con su patogenia y con las enfermedades que producen. Entonces, las preguntas puede que estén en forma de, ¿cómo les digo? O sea, no tan memorísticas, sino más contextualizadas. Yo les he ido haciendo preguntas, por ejemplo, si es verdadero o falso. Entonces, de todas las bacterias, estudié lo más importante para mi gusto, factores de virulencia, lo que es esencial. En las clases prácticas, yo les he ido dando un caso clínico y les he pedido que establezcan relaciones. Si en todos los casos ustedes encuentran un punto, un núcleo central para estudiar, ustedes ya automáticamente van a establecer las asociaciones entre factores de virulencia, la patogenia y la enfermedad. Pues ya les he dicho, cuando estudien, a ver, hagan el ensayo de, una vez que han estudiado, ubiquen una bacteria, encuentren las enfermedades que han producido y pregúntense por qué produce esa enfermedad. Y automáticamente les tiene que llevar toda la lógica a los factores de virulencia que les van a explicar la patogenia y por lo tanto la enfermedad. Pero si quieren ustedes más, o sea, agarrar y hacer exámenes, yo les pido todos los años, todos los estudiantes se llevan los exámenes. O sea, que algún estudiante que sea del año pasado consigan ser, tiene N de exámenes, creo, como para hacer la práctica. Pero yo como docente no puedo agarrar y decirles, miren todo esto, porque sería, ya me imagino, si durante todo este último proceso eleccionario han hecho decir y no decir a los docentes, no sé, la facultad anda de cabeza, les diré. Muchas gracias, doctora. John, Está bien, doctora, muchas gracias. el examen, si ustedes quieren, ya cuando tengamos la clase práctica o la clase teórica virtual, vayan preguntándome cosas y ahí podemos ir viendo algo más que les pueda ayudar ya orientado más a su examen. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Listo, que estén bien, hasta luego. El doctor, Hasta luego.